que vamos a tener. Y antes de continuar, y por supuesto terminar de saludar y darle la bienvenida a todas las personas que están hoy conectadas, quiero también agradecer a todas aquellas personas que nos acompañaron en este último evento del fin de semana pasado, este evento que como su nombre lo dijo, nos dejó a todos conectados. Nos dejó conectados con un gran proyecto y cada día más la familia de Inmunotech crece. Y para quienes no estuvieron con nosotros y contarles un pelín de lo que realmente sucedió ahí, ¿por qué me están haciendo esas rayas? ¿Qué pasó? Vale. Y contarles un pelín en realidad de lo que vivimos ahí, vamos a ver este pequeño videito. Vamos a darle a... La revolución del bienestar está aquí, Inmunotech junto a ti, para impulsar siempre tu crecimiento. Una historia de éxito serás, siempre te superarás y alcanzarás aquí en Inmunotech todos tus sueños. Somos mucho más que un gran producto en el mercado, somos calidad y excelencia. Una familia unida que se apoya en el camino, somos Inmunotech. La revolución del bienestar está aquí, Inmunotech junto a ti, para impulsar siempre tu crecimiento. Una historia de éxito serás, siempre te superarás y alcanzarás aquí en Inmunotech todos tus sueños, construyendo líderes que cambian el futuro, descubriendo tu gran talento, celebrando y aplaudiendo cada logro en tu camino. Somos vivido este último fin de semana y como lo ven ustedes ahí, hubieron presentaciones espectaculares con grandes invitados y por supuesto esto recoge en segundos todas las emociones vividas, así que gracias a todos los que nos acompañaron y esperamos en el mes de marzo que celebremos el siguiente evento que es Inmunofest, va a ser también en Madrid, pues podamos contar con todos aquellos que no pudieron en esta oportunidad acompañarnos. Y bueno, nosotros seguimos con nuestros enlaces de todos los miércoles y como siempre tratamos de traerles presentaciones espectaculares también, no solamente de grandes líderes para conocer también mucho más de la oportunidad de Inmunotech, sino también de grandes profesionales que cada día conocen más Inmunocal y hoy precisamente tenemos la presentación de un invitado especial que es un doctor, Alberto Melón, que básicamente creo que va a tocar un tema que a todos no solamente nos interesa, que a todos nos preocupa, ¿no? Todos queremos ser longevos, pero en realidad queremos tener salud en esa longevidad. Y él justamente es médico especialista en hematología, medicina regenerativa y anti-envejecimiento. ¿Quién mejor para él? Pues que nos dé esta mega presentación en la cual vamos a estar todos súper atentos y me van a permitir yo dejar de compartir y darle la bienvenida al doctor Alberto Melón Fernández. Hola, doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rosy. Buenas tardes a todo el mundo. Y bueno, casi buenos días, ¿no? Al otro lado del charco, nos conectamos desde muchas partes. Así que nada, bueno, en primer lugar, agradecer a todo el mundo, no solo los aquí presentes, sino, bueno, las personas también que compartimos ese magnífico evento del fin de semana. Y a ti especialmente, Rosy, pues bueno, por darme este altavoz para abordar un tema que, bueno, a mí me apasiona y yo creo que has dado ahí un poco en la clave, ¿no? Que a todos, en cierto modo, estamos en ello, independientemente, ¿no? de la década o de la época de la vida en que nos encontremos, pero parece siempre un poco ajeno, un poco incluso que escapa a nuestras posibilidades o a nuestras capacidades. Y bueno, sabemos todos los aquí presentes, o por lo menos la mayor parte, que
que tenemos una herramienta, ahora entraremos un poco más en detalle, ¿no? Pero tenemos más bien una caja de herramientas, una gama de productos extraordinarios que tienen mucho que decir al respecto, ¿vale? Esto es un tema muy complejo, y decir lo contrario sería caer un poco en demagogia, pero dentro de esa complejidad y dentro de lo que vamos sabiendo, dentro de la evidencia científica que se va generando, digamos que se van abriendo algunos puentes, algunos caminos nuevos, y de eso es un poco de lo que vamos a hablar aquí hoy. ¿No? Así que, bueno, pues reiterar un poco el agradecimiento a todos los aquí presentes. Y nada, voy a compartir pantalla con tu permiso. Vamos a Sí, ver. sí, ya lo tienes habilitado. Vale, Perfecto. Entiendo que veis mi pantalla ahora mismo. sí, la vemos. Mm, Perfecto, muy bien. Bueno, he derivado un poco, bueno, tenemos una presentación aquí, pero tampoco es lo más importante, solo es una guía, porque al final no quiero que esto consista ni mucho menos en una colección de datos o de evidencias científicas. Para los que hayan estado presentes en el evento el fin de semana, bueno, habrán sido testigos de la brillante presentación por parte de la doctora Ana Bellón, abordando precisamente esta temática quizás desde una perspectiva más específica, desde una perspectiva más metabólica. Vamos a abordar algunas de las cosas que mencionaba ella también, pero nos vamos a ir también un poco a una perspectiva más global o más general, ¿de acuerdo? Entonces yo he denominado a esta pequeña ponencia Revitalizando el futuro, un nuevo paradigma en medicina, antienvejecimiento y salud integral. Bueno, además de una frase muy rimbombante, ¿no? Y parece que muy adornada, vamos a ver un poco a desgazar a qué nos referimos exactamente con eso de nuevo paradigma, ¿no? Que suena como un poco como a evolución. Y en cierto modo lo es. En cierto modo lo es porque, lo dicho, abordamos un poco el envejecimiento como algo casi como un estigma, ¿no? Prácticamente, eh, como algo que queremos evitar, pero que sabemos que no podemos evitar en cierto modo. Eh, pero claro, al mismo tiempo, no es considerado como una enfermedad como tal. O sí, hasta ahora. Vamos a ver un poco en la línea de esto precisamente que estoy comentando. Quiero comentar simplemente estos dos artículos. Vamos a ver si no tapo por aquí con la cámara. Son dos artículos de opinión publicados en dos medios diferentes y en periodos diferentes, pero no mucho, quiere decir con una diferencia de apenas días, ¿vale? A principios de este año, finales del año pasado, acerca de la batalla sobre esto mismo que estoy comentando ahora, ¿no? Sobre si se considera o no se considera que el envejecimiento es una enfermedad. Uno podría pensar que, bueno, que solo es un debate terminológico, que no tiene más trascendencia, pero sin embargo estas siglas que menciono yo por aquí de FDA, a muchos os será ya conocidas y a quien no, pues es cuestión de tarde o temprano nos afecta a todos, ¿vale? Es la Food and Drug Administration Association de Estados Unidos, que básicamente es el equivalente a la EMA en nuestro territorio nacional aquí en España, y básicamente es el gran organismo a través del cual pues no solo se aprueban dispositivos, tratamientos, etcétera, para su aplicación en seres humanos, sino que también se toma un poco ese tipo de decisiones, ¿no? Que luego dan lugar a investigación o no dan lugar a ella, en función de qué es reconocido como una enfermedad, como una patología, y qué no lo es. Y como veis, a pesar de que hay apenas días de diferencia, estamos hablando aquí que si la edad mayor, es decir, el envejecimiento no es una enfermedad, que si clasificar el envejecimiento como una enfermedad podría llevar a un desarrollo más rápido ya no solo de sustancias, sino de investigación básica que arroje un poco más de luz. Es decir, hay una controversia. Más adelante, al final, abordaré un poco mi punto de vista al respecto y por qué creo que esto va un poco más allá, porque creo que esto no es solo un debate terminológico, sino puramente conceptual, acerca de cómo vemos en la medicina tanto el envejecimiento como la muerte, ¿vale? Y qué posibilidades tenemos ahora de renombrar eso, ¿no? Entonces, bueno, para abordar esta temática desde la evidencia científica más reconocida, voy a hablar de una figura que es muy especial para mí, que también mencionó la doctora Ana Bellón en la ponencia del otro día, pero que ahora os voy a explicar un poco por qué es tan especial para mí. Hablamos del doctor en biología molecular y celular Carlos López Otín. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Es una
es un primer espada mundial, es una referencia mundial. Fue, de hecho, en España uno de los integrantes del proyecto Genoma Humano y junto con Elías Campo se encargaron principalmente de la decodificación de todo el genoma relacionado con la leucemia linfática crónica. Y además a mí, pues como hematólogo, es algo que me tocaba de primera mano, ¿no? ¿Por qué digo que es alguien muy especial para mí? Pues bueno, no solo porque ha desarrollado casi toda su carrera científica en Oviedo, en mi tierra, sino porque además he tenido la suerte de que haya sido profesor mío en biología molecular en el primer ciclo de la carrera y profesor en el amplio sentido de la palabra. Además, yo utilizaría en este caso la palabra mentor. Sabes que alguien es una primera figura mundial cuando no solo tiene ese grado de excelencia académica, sino que demuestra el grado también personal. Y yo siempre recordaré que al acabar la carrera no sabía muy bien hacia dónde tirar. Ya sabía que me gustaba esta temática, toda la parte de antienvejecimiento como la hematología. Fui a hablar con él pues, por el prisma, la amplitud de miras que podía tener al respecto. Y siempre me recordaré bueno, yo te tenía obviamente en muy alta consideración, me refería a él, le traté de usted, y lo primero que hizo fue cogerme el hombro y decir, bueno, vamos a ver si de aquí a mi despacho conseguimos que me trates de tú y que tratemos esto con total confianza. Entonces, ese tipo de gestos, pues hombre, más allá de lo que supone a nivel mundial, pues bueno, los que hemos tenido esa suerte de tratar con él, sabemos la categoría que tiene detrás. ¿Por qué es tan importante esta figura? Pues bueno, por un paper, una publicación ya clásica, eh, publicada en Cell en 2013, hace 10 años, denominada The Hallmarks of Aging, una manera de decir un poco las marcas de identidad o las principales señas, piedras en el camino, llamémoslo X, sobre el envejecimiento, ¿no? Entonces, bueno, ese, ya digo, se ha considerado como un clásico. Se describían de forma resumida pues, 9 principales causas de envejecimiento a nivel tanto celular como molecular, etcétera, y se hablaba un poco de la relación entre ellas. No me voy a parar a detener ahora en detalle porque después vamos a hablar de unas cuantas de ellas, pero bueno, inestabilidad genómica, pérdida de la proteostasis, esa estructura que necesitan tener nuestras proteínas para funcionar bien, disfunciones mitocondriales, que es donde abordamos la energía, algunas de las personas veteranas ya de Inmunotech, estos pequeños frentes de batalla les suenan, les resultan familiares por lo que tenemos nosotros entre manos. ¿Qué pasa? 10 años después, en 2023, este año, se publica, digamos, el artículo homólogo, la revisión, vamos a decirlo así, de este mismo artículo, que tiene por nombre el mismo título, añadiendo un universo en expansión. A grandes rasgos, ¿qué se hacía? Bueno, se ampliaba este prisma o esta ruleta, llamémoslo de alguna manera, de causas diversas del envejecimiento, que me salto por aquí. Y se englobaban principalmente en 3 grandes secciones, primaria, integrativa y antagonística, ¿vale? 9 de las mencionadas se mantenían y se añadían 3, a saber, pues bueno, aquí la denominada macroautofagia alterada, luego lo comentaremos un poco, pues, la habilidad que tiene nuestro propio cuerpo de digerir aquellas células, aquellos residuos que no necesitamos. Se añadía también la disbiosis, digamos que es una alteración en el propio microbioma, en la población bacteriana de nuestro organismo, y se añadía también la inflamación crónica como una de las principales causas de envejecimiento. Creo que es una causa que a todos nos es familiar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo dicho, no es mi intención meterme en mucho detalle, pero digamos que cuando se entra un poco más en terreno, en detalle, al hablar de este artículo, pues bueno, se van enfocando causa por causa las principales consecuencias de que eso sucede. Vamos a hacer aquí una separación breve entre las causas y las consecuencias, porque aunque todo deriva a lo mismo, y vamos a ver cómo en las conclusiones se menciona que estas 12 causas de envejecimiento nos llevan a buscar una solución que nos acerque a 8 principales hitos de salud, de los que vamos a abordar a continuación, pero al final, sin meternos en detalles moleculares, lo dicho, hay muchas causas que llevan a estos problemas, ¿vale? Esto es un poco como la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos distintas causas, muchas de ellas se correlacionan entre sí, algunas tienen a su vez causas comunes, otras desembocan en otros problemas, por eso se hacía esa diferenciación entre primario, integrativo, etcétera. Y, por ejemplo, en el caso de la disfunción mitocondrial, algunas de las conclusiones, que son
insisto, también comunes a otras causas de envejecimiento, pues son excesiva muerte celular, excesiva activación de lo que llamamos los inflamasomas, unidades moleculares que llevan a esa inflamación crónica en nuestro organismo, y una energía celular reducida, digamos que un rendimiento disminuido. Esto, para que nos entendamos, es como si nosotros, los seres humanos, tenemos nuestro depósito de energía lleno, tenemos nuestra maquinaria a punto, pero esa maquinaria de repente empieza a fallar y por lo tanto no nos llega suficiente energía. Esto es el equivalente a lo que ocurre con las mitocondrias en las células. Y a todos nos suena el ADN. No a tantos nos suena el tema del mundo de la epigenética. Por así decirlo, si el ADN son las palabras y las frases que dictan cómo somos, la epigenética son esos necesarios puntos y comas y acentos que le dan sentido a todo eso. ¿Vale? Es ligeramente más complejo, pero es una metáfora que me gusta porque es una manera de explicar cómo funcionamos realmente y por qué razón no todo está en el ADN, ¿no? Hablamos últimamente, hablando ya de cambios de paradigma, que nos acercamos a en inglés, la Age of Omics o la edad de las ómicas, hablando de la genómica, epigenómica, microbiómica, transcriptómica, es decir, cada vez estamos hablando de más esferas que nos definen, que obviamente cuando esas esferas se deterioran, nos acercamos más hacia nuestro declive, hacia lo que podemos considerar el envejecimiento, y cómo eso es lo que está definiendo que la medicina, para prevenir y no solo responder a los problemas, se vaya realizando de una manera cada vez más personalizada. ¿De acuerdo? Y aquí, sin meterme ya en más cuestiones referentes al propio artículo, me gusta esta imagen porque define un poco no solo el daño celular, no solo el envejecimiento derivado de ese daño y ese deterioro celular, sino que a causa de esa llamada senescencia celular, algunas células empiezan a escapar al control de nuestro propio sistema inmune, que de otra manera las mantendría al raya, ¿no? Y eso es lo que hace que con una misma causa o con unos mismos procesos iniciales lleguemos tanto al envejecimiento como al cáncer, que a mí me gusta en este caso decir que son las dos caras de la misma moneda. Es decir, o tenemos células que empiezan a deteriorarse, empiezan a fallar, empiezan a funcionar mal y no se eliminan a un suficiente ritmo, por lo cual nuestros tejidos se deterioran, o esas células realizan el proceso inverso, pierden la capacidad de ser eliminadas, escapan a nuestro control y proliferan de forma incontrolada. Es exactamente la definición de cualquier tumor. En cualquier caso, ambas situaciones, obviamente, si no se controlan, si no se revierten, llevan indefectiblemente a muerte, que sería, dentro de este nuevo paradigma, y no hay por qué tener miedo a considerarlo así, el fracaso de la medicina. ¿Vale? Bueno, he hecho ahí un poco de spoiler de nuevo acerca de cómo este cambio de paradigma nos afecta, pero esto es para que entendamos un poco el concepto en sí mismo, ¿no? Y de cómo todo está más relacionado de lo que podría parecer. Entonces, en definitiva, tenemos todo un espectro de causas que hacen que a todos los niveles, en la piel, en el cerebro, en los vasos sanguíneos, músculos, etcétera, nuestras células vayan acumulando daño por múltiples vías, por múltiples mecanismos, por el tejido que les rodea, etcétera. ¿Vale? Em, Como comentaba antes, a modo de conclusión, en este artículo se menciona el hecho de que estos 12 marcadores de envejecimiento, para poder, digamos, no diría explotarlos, pero sí combatirlos de una forma efectiva, se podrían poner en el contexto de 8 hallmarks al mismo tiempo, 8 marcas u 8 incluso estrategias de control de la salud, que están relacionadas con todo ello y que, de nuevo, teniendo en cuenta el trasfondo o el telón de fondo que hemos abordado también en el evento del fin de semana, somos conscientes de las herramientas que tenemos a día de hoy y muchas de ellas nos serán familiares en cuanto a las posibilidades de que disponemos, es decir, integridad de las barreras. Hablamos de barreras gastrointestinal, barreras a nivel vascular, de nuestras barreras de defensa incluso. La contención de daños o perturbaciones, el reciclado y el turnover, esa palabra que hace referencia un poco a ese ritmo entre lo que desaparece y lo que aparece, las células que mueren de una forma programada y las células que se generan. Eso es lo que nos referimos cuando hablamos de turnover. La integración de circuitos, oscilaciones rítmicas
que suceden de forma normal en nuestro cuerpo, y estas palabras así tan complicadas que tenemos ahí abajo, resiliencia homeostática, regulación hormética, bueno, que parece que estamos hablando de poco menos que de física cuántica y en realidad es algo muy sencillo que sucede en todos nuestros cuerpos todos los días. La homeostasis hace referencia a ese equilibrio que tiene que existir tanto a nivel molecular como a nivel celular, principalmente proteico, ¿vale? Entre el anabolismo y el catabolismo, la creación y la destrucción, y la hormesis, ambos términos griego clásico, ¿vale? Significa ese efecto paradójico de que a bajas dosis se estimula un efecto y que a muy altas dosis se puede llegar a inhibir. Esto también nos suena un poco, y voy a hacer referencia a ello de nuevo a continuación cuando pasemos a la parte ya que nos atañe, porque si tenemos tantos focos distintos que atajar o tantos frentes diferentes que intentar combatir, uno podría decir, es que son demasiadas grietas en el casco del barco, ¿no? No, no parece sencillo poder abordar esto de una forma integral. Y es cierto, sencillo no es. De hecho, es extremadamente complejo. Y existen numerosas actuaciones, numerosos suplementos, numerosas líneas terapéuticas, etcétera, ya a día de hoy en el mercado, para intentar mitigar todo esto, pero habitualmente cada una de ellas es individual hacia una de estas fuentes o hacia uno de estos daños que nos lleva al envejecimiento. Es muy complicado encontrar algo de forma armónica que nos permita abordar no una, no pocas, sino varias, casi la mayor parte de estos problemas al mismo tiempo. Y eso es lo que nos lleva, señoras y señores, al archiconocido glutatión. Archiconocido entre, digamos, a la comunidad, pero como todos sabemos, no tanto a nivel, vamos a decir, a nivel mainstream, ¿no? A nivel de la calle. Porque todo el mundo conoce el colesterol y sin embargo, glutatión es esa molécula que, bueno, pues poco a poco se va dando a conocer, que poco a poco en plataformas como PubMed o en libros de referencia se les va dando toda la relevancia que tiene, ¿no? No voy a entrar en detalle, ¿vale? Porque de forma muy sencilla, bueno, todos conocemos la existencia de esta molécula y quien no la conozca, simplemente estamos hablando de una proteína aparentemente inocente, un triptido, es decir, una proteína hecha a base de solo 3 aminoácidos, pero que tiene unas funciones radicalmente fundamentales en el organismo. Podemos resumir en estas 4 letras, en esta regla mnemotécnica de IDEA, hablando de del refuerzo del sistema inmunitario, y tal en muchas de estas causas de envejecimiento que hemos mencionado. La desintoxicación no solo de restos metabólicos, no solo de metales pesados, sino de radiación de muchas fuentes de intoxicación que todos llevamos en nuestro día a día en esta sociedad. La energía celular a nivel mitocondrial, protegiendo el ADN no solo del núcleo, sino también de las mitocondrias, ¿vale? Que tienen su propio ADN, funcionan un poco como de forma paralela al núcleo de nuestras células. Y a nivel de antioxidación, estamos hablando del antioxidante maestro del organismo. No olvidemos que es la segunda molécula más frecuente en el organismo después del agua, cual nos da una idea de la relevancia que tiene y a pesar de ello, de lo escaso que es, ¿de acuerdo? Y aquí desplegamos un poco un atisbo de las 12 o 12 de las principales funciones de la glutatión en nuestro organismo. Es decir, una clave fundamental para abordar muchos, si no todos, los problemas de los que hemos hablado previamente y de los que este artículo clásico hace gala. ¿Cómo podemos aumentar el glutatión en nuestras células? Que no tengamos que depender para ello de fármacos como la N-acetilcisteína, ese donante de cisteína que no deja de ser un fármaco, que no deja de tener una vida media corta, que no deja de ser no sostenible en el tiempo. ¿Qué otro arsenal tenemos en nuestra caja de herramientas para poder aumentar los niveles de glutatión? Pues estamos hablando, como muchos de vosotros ya sabéis, de Inmunocal y de sus distintas variantes. Hablamos del nombre del producto, como todos sabéis, hablamos de un aislado de proteínas de suero lácteo con un proceso de extracción en frío patentado, con más de 70 patentes en muchos países, y que permite que esa cisteína, que es el cuello de botella para poder producir glutatión de forma endógena en nuestras células, se reciba en cantidades suficientes de forma efectiva dentro de la célula. Bueno, como todos sabéis, esto se puede complementar con muchas premisas adicionales. En el caso de Immunocal Platinum añadimos creatina, añadimos complejos péptidos reguladores de citoquina, moduladores
en el caso de Sport esa citrulina, ese precursor del óxido nítrico, pero en cualquier caso son complementos y ayudas extra a esa función principal que tiene el glutatión y que al final, como podéis ver, no habría más que cotejar un poco todas estas funciones que sabemos que tiene el glutatión con lo que hemos mencionado previamente, con todas esas vías de envejecimiento que sabemos que existen. Es decir, y es algo un ejercicio al que invitaría a muchas personas, tanto de la comunidad científica como de cualquier persona no relacionada, a buscar una estrategia única que permita abordar tantas causas de envejecimiento al mismo tiempo. Pero la cuestión es que no está solo. Si utilizáramos la alegoría del glutatión como unas fuerzas, cuerpos de seguridad, ¿no? Del Estado, digamos que el sulforafano sería el combinado perfecto, el agente perfecto o el vehículo que esas fuerzas de seguridad utilizan para pagar todos esos incendios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no sin entrar así en mucho detalle, la combinación de glutatión con el sulforafano lo que nos permite es proteger de una forma más efectiva a las células de ese estrés oxidativo y reducir el daño celular, lo cual en última instancia pues, apoya la desintoxicación del organismo y refuerza las defensas antioxidantes. Es decir, como estaba mencionando antes, un incremento, un chute de energía extra. Y por eso, hablando de las estrategias o de las vías de envejecimiento que tenemos antes, ese chute extra lo venimos a llamar booster porque es exactamente de lo que estamos hablando, ¿vale? Esa combinación no solo del sulforafano, sino también del selenio y la vitamina C, que actúan como los complementos ideales dentro de ese arsenal que tiene el glutatión para tratar la antioxidación, que nos permite, en última instancia, sobre todo cuando lo combinamos con productos como la coenzima Q10, los ácidos grasos omega 3 y la vitamina E, a llevar a este abordaje absolutamente multifactorial, ¿vale? ¿Qué hacemos cuando añadimos este tipo de complejos, cuando añadimos estas moléculas que son claves a la hora de suplementar en la dieta? Pues potenciar la acción de antienvejecimiento a nivel celular, principalmente los omega 3, como decía, sobre todo los EPA y DHA, que son los que están principalmente presentes en omega 5, mitigan el estrés crónico a nivel celular, lo cual pues, obviamente es una clave básica del antienvejecimiento. Le añadimos la vitamina A, que protege las membranas celulares del daño oxidativo, y la coenzima Q10, que es crucial en la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias. ¿Recordáis esa factoría, ese motor que utilizan las células para producir energía? Pues al final estamos combinando varias de esas estrategias. Estamos hablando de energía, estamos hablando de función mitocondrial, de antioxidación, protección contra la comunicación intercelular equivocada. Es decir, estamos prácticamente, si utilizáramos la alegoría de una diana, lanzando varios dardos a la vez hacia todo o prácticamente todo el diámetro o el área de esa diana. Y eso, pues, como imagino que entendéis, es muy complicado. Yo invito a cualquiera que busque una alternativa, muy complicado de encontrar en el mercado a día de hoy. A la hora de pues, optimizar esa protección contra el estrés oxidativo, mejorar la función mitocondrial y reducir la inflamación. Y hablaba al principio de que estamos entrando en esa edad de los omics, ¿vale? De la genómica, proteómica, epigenómica, porque cada vez tenemos más información de nuestro organismo, de todos los niveles en que acumulamos esa información. Ya sabemos a día de hoy que no solo somos un conjunto de genes, que no somos solo un conjunto de palabras, sino que esas palabras tienen acompañamiento, tienen puntos y comas, tienen acentos, tildes, etcétera. Y eso es lo que está llevándonos a este cambio de paradigma que una medicina más personalizada, porque al final no hay dos personas iguales. Los médicos siempre dicen decimos que no hay, digamos, no tratamos enfermedades, tratamos pacientes. Y cada paciente es un mundo y cada persona es totalmente diferente, tanto con respecto a su enfermedad como respecto al resto del espectro en el cual podemos definirla. Entonces, para hacer un poco de acopio, de resumen, hablamos del envejecimiento como un proceso, como un conjunto de procesos patológicos, es decir, lo que nos referíamos como una enfermedad, ¿vale? Pero ese debate inicial del que hablaba, que parece terminológico y que en realidad tiene su importancia a la hora de darle la relevancia que tiene el envejecimiento y de cómo abordarlo y desde qué puntos llevar a cabo esa investigación, es fundamental.
Y las herramientas y las estrategias que tenemos para combatirlo, obviamente, a medida que esta investigación, una vez que se da este cambio de paradigma, continúa avanzando, disponemos de más herramientas. ¿Necesitamos hacer un abordaje multifactorial? Sí, lo necesitamos. Esto es muy complicado y no hay absolutamente, a día de hoy, ninguna llave definitiva para combatir o para desterrar el envejecimiento por completo. No tenemos un elixir de la inmortalidad definitivo, al menos a día de hoy. Aunque tengamos un producto que, aunque no sea considerable como tal, podríamos decir a día de hoy que es de lo que más se acerca en este paradigma. Hablamos del antioxidante maestro y hablamos de su complemento perfecto. Hablamos de glutatión, hablamos de sulforafano y de otras moléculas que actúan, en este caso, como complementos en esta batalla. Y hablaba de la medicina personalizada ya no solo desde un punto de vista de cómo abordarla, ¿vale? Científicamente, cómo abordarla a nivel de las consultas, sino también desde un punto de vista de prevención primaria, ¿vale? Y ahora me vais a entender, cuando hablo de una mirada al futuro, de una longevidad saludable y de la sostenibilidad del sistema y de cómo vivimos la salud y la enfermedad, ¿vale? ¿A qué me refiero con todo esto? Obviamente, como decía antes, no podemos tener una llave, al menos a día de hoy, para poder abordar todas las causas de envejecimiento de forma global. Lo primero que tenemos que hacer es considerarlo como lo que es, un proceso patológico o un conjunto de procesos que se pueden considerar como enfermedades. Y estas enfermedades tenemos unas causas muy claras identificadas, son las que se bosquejan en estos artículos que he mencionado y en mucha otra evidencia científica disponible. Pero quizás aquí, ya no a nivel científico, sino a nivel ciudadano, a nivel de todos nosotros, tenemos que cambiar un poco el chip y darnos cuenta de todas esas pequeñas acciones que podemos llevar a cabo para optimizar nuestra salud. Al final aquí no hablamos de vivir más años, simplemente. Hablamos de vivir mejores años. Ese es el concepto de longevidad saludable. ¿Y por qué hablo de sostenibilidad? ¿Y por qué lo meto en esta ecuación? Pues porque cuanto mejor sea nuestra salud, cuanto más años activos vivamos, cuanto mejor sea la longevidad saludable a nivel individual de cada uno de nosotros, más estaremos contribuyendo a que este sistema sea sostenible. De todos es sabido que los sistemas sanitarios, esto ocurre en todo el mundo, tienen un problema demográfico, no es sencillo costear las actividades en salud, todos los rangos de edad, principalmente de las personas de mayor edad, que son las que, obviamente, por razones evidentes, más recursos sanitarios consumen. Entonces, podemos darle la vuelta a la situación y decir, ¿qué puedo hacer yo para intentar mitigar esto, para intentar ralentizarlo o incluso en algunas ocasiones revertirlo? ¿Vale? Pues obviamente nosotros no disponemos de los medios millonarios que se disponen en algunos laboratorios punteros o algunos eh, particulares, privados, multimillonarios pueden llevar a cabo para abordar todas estas estrategias de forma individualizada. Pero sí tenemos buenas herramientas, y es aquello de lo que hemos estado hablando en esta presentación, para abordar cuantos más mejor. Obviamente, esto no va solo, tenemos que acompañarlo. Yo siempre lo digo, no importa que tomemos Inmunocal, un booster, omega 3, coenzima Q10, no importa que hagamos eso si después llevamos una vida sedentaria, hacemos ejercicio, comemos lo que nos da la gana, comemos lo que no está escrito, etcétera. Es decir, eso es resolver el problema por un lado y estar pegándonos golpes, hachazos en nuestro propio barco por otro lado. Si queremos aprovechar al máximo esa nueva propuesta, es decir, vamos a luchar contra el envejecimiento de forma activa con esta valiosísima herramienta, lo ideal es complementarlo. Y yo creo que sí, nos tenemos que quedar con un mensaje, aparte de toda esta ciencia y aparte de toda esta historia, o si me gustaría que nos quedásemos con una conclusión de esta ponencia, es precisamente eso, ¿vale? Más allá de la brillante herramienta que tenemos en nuestras manos, ¿qué podemos hacer a nivel individual para optimizar nuestra longevidad saludable? Y recordemos, no se trata de vivir más, sino de vivir mejor, porque una cosa llevará indefectiblemente a la otra. Yo simplemente quisiera cerrar con esto porque, como veis, he hecho este ejercicio ya no como médico y bueno, puedo estar por aquí con un poco con todo el aditamento, pero al final, como todos los aquí presentes, soy también un ciudadano, también pues, como normal, hago mi deporte el que buenamente puedo, pero quiero quitarme un poco ahora ese rol, quiero quitarme la bata en un sentido literal y metafórico también, para darnos cuenta de que esto no se trata de recomendaciones de salud, no se trata de autoridad, no se trata de que nos lo diga un primer espada mundial en biología molecular, la mayor evidencia científica disponible,
o cualquier otra fuente de información científica. Esto se trata de sentido común y de lo que nosotros, de una forma responsable, podemos hacer individualmente para que no solo nuestros años de vida sean más saludables, sino que además todo nuestro sistema sea mucho más sostenible. Eso es todo y muchísimas gracias de nuevo, Rosy, por este altavoz. No, a ti, Alberto, muchísimas gracias. Mira, creo que hemos estado todos aquí escuchándote atónitos, que nadie ha hecho ninguna pregunta. No tengo nada que trasladar porque nadie te ha hecho preguntas. Creo que ha Espero sido una... que no haya sido porque he aturdido al personal con tanta palabrería. Quería saber, Rosy, y algunos de los aquí presentes, que si yo me arranco, he hecho hablar, he tratado de hacerlo un poco llevadero, pero bueno, en cualquier caso entiendo que es algo un poco abstracto. Algunas veces nos cuesta llevarlo al plano real. De todas formas, aunque no hubiera ningún tipo de pregunta ahora, sobra decir que estoy disponible para todos vosotros, bueno, a través de diversas fuentes, os lo puede facilitar también Rosy, LinkedIn, Instagram, etcétera. O sea que si no surgen preguntas ahora, no habría ningún problema, que para eso vamos a estar preparados. Es que no ha habido preguntas porque te dicen que ha estado clarísimo todo y una excelente presentación. Mira, solo me han hecho preguntas acá para variar por mi WhatsApp y no lo hacen por acá. Me dicen, Ningún problema. ¿tú consideras? Me pregunta, pero voy a leerla tal cual, ¿vale? Me dicen, Ujú. eh, ¿tú consideras que Inmunocal a partir de los 80 años es relevante tomarlo o ya no hay casi relevancia, digamos, en revertir? Sí, sí, es una muy buena pregunta y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Como pensar y decir, oye, ¿tiene sentido tratar de ralentizar algo o incluso revertirlo cuando ya tenemos mucho deterioro? Bueno, respuesta corta, sí. Respuesta matizada. Obviamente, hablaba antes de la medicina personalizada y aunque hablemos de un único producto, en este caso un donador de cisteína, un extracto de proteínas de suero lácteo que nos permite incrementar de forma endógena nuestros niveles de glutatión, también podemos personalizar tanto las dosis como los complementos, como la manera de tomarlo, como las expectativas también. Es decir, obviamente hay cierto grado de daño tisular, de daño en los tejidos, de daño celular, que es muy complicado de revertir, que obviamente no tenemos una capacidad de regeneración ilimitada. Decía que a partir de los 30 años empiezan a descender de forma más marcada nuestros niveles, nuestra capacidad endógena de producir glutatión y eso continúa disminuyendo. No es que caiga hasta cero y a partir de los, yo qué sé, 60 o 70 años ya no tenemos nada. Va disminuyendo de una forma, pues lo que llamamos ¿no? una parábola, una hipérbole, más bien, y no llega a ser cero en ningún momento. ¿Qué significa? Pues que no importa, entre comillas, no importa el daño que tenemos acumulado hasta ese momento. Siempre tenemos margen de mejorar. Y ya no solo hablando de lo que nos puede proporcionar un suplemento de primerísimo nivel como Inmunocal, sino cualquier otra actividad relacionada con nuestros hábitos de vida, mientras la persona tenga un cierto margen todavía de tejidos y de sistemas y de organismos sanos para poder llevar a cabo estas acciones, y hablo de nutrición, hablo de hábitos de vida, ejercicio físico, descanso, etcétera, siempre va a haber un margen de mejoría. Y ese margen de mejoría en una edad como los 80 años, los 90, obviamente nos va a dar ese margen para poder mejorar un poco la funcionalidad dentro de las posibilidades. Al final es eso, hay que individualizar en cada una de las personas, pero de verdad, bueno, yo soy hematólogo, pero bueno, tengo geriatras en mi entorno más cercano y sorprendería la capacidad de recuperación funcional que a veces se consigue en personas solo llevando a cabo este tipo de cambios de hábitos de vida saludable, eh, incluso de una situación que parecía más o menos irreversible. Cuanto y más si podemos darle al organismo esa gasolina tan necesaria para volver a funcionar. Entonces, la respuesta matizada sería sí, claro que tiene lugar. Obviamente las perspectivas a largo plazo no van a ser las mismas que a la de alguien que empieza a tomarlo con 30, 40 años, 50, pero sí tenemos un margen de mejoría y obviamente aquí habría que personalizar pues, la dosis de proteínas, porque sabemos que en un sobre 9 gramos de proteína habitualmente no supone un problema, es un rango de edad en el cual habitualmente la ingesta de proteínas está bastante reducida, que digamos que no suele haber esa apetencia por alimentos ricos en proteínas, por lo tanto, unas proteínas de tan alto valor biológico pueden ser el complemento ideal, precisamente, siempre y cuando, por lo dicho, se controlen bien las cantidades. Así que, por eso mi respuesta corta sería sí.
Así es. Bueno, Eva, te han dado una respuesta magistral que es quien me ha hecho la pregunta. Como dices, no esperemos una recuperación al 100%, pero de todas maneras nos tiene que ayudar. Acá tengo una pregunta, si me permites abusar un poquito de ti. Me dicen, ¿cómo introduces inmunocal en un paciente de mucha edad polimedicada? Ujú. Es un poco bueno, la misma situación que hablaba antes, es decir, Ujú. obviamente estamos hablando del tipo de perfil o del perfil de paciente más frágil. Em, Hay diferencias de todas formas bastante llamativas cuando hablamos de pacientes polimedicados. Es decir, no es lo mismo polimedicarse con, yo qué sé, pongo un ejemplo, un antihipertensivo, bueno, pues las estatinas, ¿no? Esto de lo que a día de hoy se abusa un poco, los protectores gástricos, bueno, mal llamados protectores gástricos, inhibidores de la bomba de protones, etcétera, que digamos que, bueno, son fármacos que obviamente tienen su toxicidad, pero bueno, no son tan determinantes en el pronóstico o en las perspectivas de salud de esa persona. Y otro tipo de polimedicación más relacionado con trastornos crónicos más graves, incluso tumorales, etcétera, hablaríamos otro perfil de polimedicación. Entonces, haciendo un poco un promedio, vamos a decirlo así, lo ideal es probar tolerancia, lo mismo que haríamos con cualquier otro suplemento, a pesar de que en este caso tengamos, desde un punto de vista fisiológico, bastante más margen de actuación. Es decir, si hay antecedentes de intolerancias gástricas, de cualquier duda, no digo confirmación, digo duda sobre temas de intolerancias a proteínas de la leche y demás, no está de más hacer algo bien controlado, probar, iniciar con medio sobre, pasar a continuación con un sobre de regular y después valorar en función de, oye, las necesidades de cada persona, lo dicho, cantidad total de proteínas, la posibilidad de que una creatina por el tema osteomuscular le pueda venir bien, siempre y cuando no pasemos una cantidad de X de proteínas, etcétera. Es decir, ese tanteo es bastante adecuado, pero no es tampoco mandatorio. Es decir, según el tipo de polimedicación de la que estemos hablando, hay personas que perfectamente podrían tolerar iniciar con un sobre directamente. Es decir, que incluso dentro de ese rango, de ese nicho de edad o de ese perfil de paciente frágil tan concreto, habría que personalizar. Pero no necesariamente tenemos por qué hacer un protocolo extremadamente diferente del que haríamos en una persona de 50, 40 años, si, insisto, su estado basal no lo contraindica. Ok, bueno, yo creo que está clarísimo. Solo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué recomendarías a una persona que tiene, digamos, ese periodo de crisis curativa muy, Ujú. digamos, o muy extensa o muy intensa, donde las personas son muchas veces reticentes a continuar, ¿no? ¿Qué sugerencia le podrías dar a ese tipo de personas, puesto que tienen a lo mejor, ¿no? Antecedentes de mucha toxicidad de medicina, porque tienen, o sea, enfermedades preexistentes ya, etcétera? Son las personas que tienen probablemente mayor número de miedos o son más reticentes cuando tienen estos primeros efectos. ¿Cuál es tu sugerencia, Alberto? Ujú. Una pregunta también muy interesante y muy al caso. Es verdad que, claro, aquí abordábamos más el tema antienvejecimiento como preservación de la salud y cuando estamos partiendo de otra situación, que es una situación de base con una enfermedad, probablemente el enfoque es un poco diferente. Hablo del enfoque, no necesariamente de la dosificación o de los protocolos, etcétera, sino simplemente del enfoque, porque a nivel individual, como persona, como usuario, como paciente, no lo vemos de la misma manera. No es lo mismo tomar esto porque sé que va a dar la mejor versión de mí mismo, me va a ayudar a descansar mejor, a tener más energía, a retrasar, disminuir el riesgo de enfermedades y por ende abordar por todos estos mecanismos el antienvejecimiento desde distintas estrategias, que tener ya una situación basal más delicada. No necesariamente esas llamadas crisis curativas tienen que ir relacionadas con esa patología. A veces es algo que no es sencillo de prever, pero según qué condiciones de salud, sobre todo a nivel digestivo, quizás, casos de pacientes con SIBO, con patología pues, relacionada también con intolerancias alimentarias varias, son el caso más habitual y algunos otros tipos de pacientes que no tienen ese tipo de dolencias o ese tipo de patología, que tienen otros, también tienen esa predisposición, lo pueden presentar. ¿Qué sugeriría yo en estos casos? Dos palabras, sentido común. Es decir, sabemos que el mecanismo subyacente a esto que llamamos crisis curativa tiene que ver precisamente con esa D de idea de la desintoxicación, esa quelación, esa catarsis necesaria que tenemos que hacer sobre todas las toxinas acumuladas, sobre todas las sustancias tóxicas en nuestro organismo
Y de ahí viene derivado un poco esto, del compendio de desintoxicarnos a grandes cantidades con la respuesta inflamatoria que eso implica, la manera de manifestarse, que también es múltiple, que hay personas que simplemente tienen hoy lo que llamamos una poliuria, ¿no? Un aumento en la micción, hay personas que pueden tener dolor de cabeza, síntomas inespecíficos de varios tipos. La manera de plantear esto, por mi parte, es respecto a la dosificación, siempre podemos retroceder un poco, incluso hacer algún descanso si ha sido especialmente duro, pero no necesariamente suele ser indicado retirar por completo. Podemos, si estamos con 2 sobres, retroceder a 1, si estamos con un sobre, retroceder a medio, etcétera, y dar un cierto margen. Siempre y cuando esta situación no sea demasiado complicada de manejar, simplemente molesta, sabiendo que puede tener una duración muy breve, 1, 2, 3 días, no necesariamente tendría por qué durar más, se puede mitigar de forma puntual, temporal, con algún tipo de medicación sintomática y después retomar un poco el ascenso de dosis o la complementación con sulforafano, etcétera, de una manera gradual. Y eso desde un punto de vista de posología, de dosificación. Y desde un punto de vista de planteamiento, ¿no? Para esa reticencia que puede generar, yo siempre digo que al final es como una viva imagen de la necesidad que teníamos de consumirlo. Es decir, si estamos generando esa respuesta tan enérgica para, digamos, limpiar nuestro organismo, no hay mayor evidencia de que eso era necesario. Y esa pequeña molestia temporal probablemente sea la mayor muestra de eficacia que podemos presentar. Que de otra manera quizás sería más complicada, más subjetiva, que nos llevaría más tiempo observar la mejoría. Pero esto es como decir, te estás limpiando, te estás desintoxicando. Enhorabuena, está funcionando. Entonces, creo que sería la forma más adecuada de presentarlo. Y no obstante, pues, como decía, sentido común. Obviamente, si es algo más molesto, si es algo más limitante, siempre tenemos la opción de retroceder. Pero en cualquier caso, yo creo que es una buena forma de plantearlo para mayor tranquilidad del usuario. Así pues, una respuesta clarísima, ¿no? Que nos está funcionando. Bueno, doctor Alberto, pues muchísimas gracias. Una vez más agradecerte el haber estado con nosotros en esta super presentación. Yo ya detengo la grabación. Y por supuesto, a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y nos siguen acompañando todos los miércoles con estas grandes presentaciones importantísimas para seguir aprendiendo por qué hay que cuidarnos, por qué es mejor prevenir y por supuesto cuando ya están existentes, claro que nos tiene que ayudar y nos va a ayudar Inmunocal y nos ha quedado clarísimo también. A partir de los 80, los 90, por supuesto que también hay una gran mejoría y que sin miedo a recomendarlo. Y qué mejor pues que la gran mayoría de la población pudiera probarlo y consumirlo. Muchísimas gracias, Alberto, nos ha quedado clarísimo, gran presentación y como siempre los invito pues todos los miércoles a las 7 de la tarde, hora de la península de España y desde aquí saludo a todas las que nos están me mandan saludos desde Perú, mi tierra, de todas partes de México y la próxima semana tenemos también una presentación con la doctora Natalia Prego sobre el sistema inmunológico, una gran presentación que también invitamos a que nadie se la pierda. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, un abrazo grande, nos vemos pronto. Gracias a todo el mundo, muy buen día. Adiós Alberto, gracias. Creemos en el poder transformador de las emociones y la inspiración, en la fuerza de tus sueños y en la revolución del bienestar que vivimos todos los días. Creemos en la felicidad como el impulso de todo lo que hacemos, basado siempre en la construcción en equipo y el servir a otros. Y es que ya hemos visto que, juntos, creamos una familia con energía imparable. Creemos en nuestra ciencia, en nuestra tecnología y en el crecimiento de cada país en los que estamos presentes. También creemos en la transformación digital, en darle la bienvenida a las nuevas generaciones y en las oportunidades de cambio que dan paso al crecimiento. Pero sobre todo, creemos en ti, porque Inmunotech está hecho de personas como tú, con un potencial inmenso por descubrir, con un espíritu apasionado y muchísimas ganas de seguir adelante. Inmunotech 4.0 es el catalizador que despierta tu potencial. Es momento de superar tus límites, de creer en esta familia y sobre todo, de creer en ti. Inmunotech 4.0